Primera parte, la Revolución. Capítulo 4. A fines de octubre la lluvia era cosa perenne sobre la tierra. Todos los horizontes se gastaban en el gris de los aguaceros. Ya cada gota se me antojaba un cordón largo tendido desde el cielo hasta mis ojos. Una gallina había sacado, pero los pollitos se fueron muriendo de frío poco a poco. De manera que para Pepito y para mí, el único entretenimiento posible fue, durante muchos días, corretear por la casa y jugar a escondidas tras los jirones. Mamá parecía haberse vaciado de espinas. Los pómulos le hacían esquinas en la cara y rezaba a menudo. A la verdad, me gustaba rezar. Encontraba un placer delicioso en estar de rodillas, las manos juntas sobre el pecho, todo el cuerpo lleno de luminosa dulzura, seguro de que Dios estaba oyendo mis palabras. Una gran bondad me invadía y sentía la carne liviana, casi en trance de volar. Orábamos en la habitación de mamá, que en el primer negro nudo de la noche se llenaba de sombras. Se veían colgando de los rincones pegados al techo. Haciendo esquina, una tablita soportaba una desteñida imagen de San Antonio de Padua, calvo y humilde, con el rostro envuelto en inexplicable ternura, la cabeza ladeada y un rollizo niño a su lado. San Antonio, según mamá, hacía incontados milagros. Le encendíamos una hedionda vela de seda negra. Se la poníamos enfrente y aquella lengua de luz que se gastaba en humo denso llenaba de resplandores rosados los más lejanos trozos de pared. El santo parecía llenarse de rubor y la llamita le lamía la calva con enfermizo placer. A menudo me sorprendía a mí mismo, alejado de la oración, de los santos, de la tierra. Me mecía en una especie de vacío total, embriagado lentamente por aquella lucecita temblorosa que daba tumbos a cada empujón del viento húmedo y rendijero, que parecía quemar las mejillas de Pepito y alumbraba los ojos oscuros de mamá. Era tal el silencio que a veces nos rodeaba, que las cuentas del rosario golpeaban entre los dedos de mamá, sonaban como piedras lanzadas en madera. Madre abría los labios y los juntaba tan deprisa que podíamos seguir su movimiento, pero ni un murmullo salía de ellos. Era la oración sepulta y sincera, en la que los labios intervenían tan solo por la costumbre de modular la palabra. Al terminar, ensayábamos un suspiro. Pepito y yo nos limpiábamos las rodillas endurecidas ya, y mamá se estrujaba con la diestra de la cenizosa cara, mientras sujetaba el rosario con la otra. Entonces empezaba con voz susurrante alguna vieja historia de las muchas que aprendió del abuelo. Salíamos después de la habitación para registrar las puertas, los rincones distantes y debajo de las camas y catres. Hablábamos un poco de papá, deducíamos dónde estaría. Ella refiriéndose a todo el camino, yo desde el Bonao hasta el Pino, que era el único trecho que conocía, y Pepito de Jima a casa. Después nos acostábamos. Hasta cerca de los primeros plomos del sueño, seguía yo arropado por aquella sensación de liviandad y de silencio que me producía el rezo. Cuando papá no estaba en casa y el ala de madre tenía que cubrirnos sin ayuda, se le limaban a mamá aquellos filos cortantes que tenía en la cara y en los ojos. Se hacía dulce, amable, silenciosa, irradiaba un suave calor en la mesa, en la cocina, en todos aquellos sitios que la conocían agresiva. Le gustaba echar maíz a las gallinas de madrugada y hacer historias encantadoras. Por los días del último viaje de papá se mantenía arrebujada en una frazada gris, medio deshilachada y fuera de uso, porque la lluvia sembraba el frío en la tierra y al amanecer venía el viento cargado en agua, empujado desde los cerros azules
que levantaban nuestro potrero. Las mujeres del lugar nos visitaban con más frecuencias, lentas y tímidas. Se metían en la cocina y allí hablaban de cosas vagas. Pepito y yo teníamos las cortas horas del sol en nuestros pies. Correteábamos por todo el camino. Nos íbamos a Higüey, apedreábamos los nidos. Un día, a la hora de la comida, nos dijo mamá que no debíamos salir de la casa o del patio. Por la mañana había estado bastante gente entrando y saliendo, dejando caer palabras espesas e inaudibles. Comentaban algo entre lentitudes y gestos importantes. Todo aquello lo veíamos Pepito y yo, pero cada uno se esforzaba en no oír y en no comentar. Tras su recomendación, madre se quedó mirando al cielo sucio. Después lamentó: ¿y Pepe tan lejos? Pepito alargó el pescuezo y preguntó de improviso: ¿la revolución, mamá? Sí, hijo. Están matándose otra vez. Pero no se puede hablar de ello. Madre calló, y un silencio embarazoso se dejó caer muerto sobre la blanca y sencilla mesa. En la noche fue Dimas a casa. Era hombre bajito y fuerte, encanecido, peludo y de mucha barba. Tenía un vago aire patriarcal y cuando hablaba interesaba. Nos gustaba por sus cuentos, llenos todos de un recio sabor de aventura, pintoresco y detallados. Se sentó en la peor de nuestras sillas, escupió a un lado, extrajo el cachimbo y lo fue llenando lentamente de tabaco. Después me llamó con una voz peculiar de hombre sufrido y me dijo que le buscara lumbre. Cuando mamá llegó, se destocó haciendo una reverencia rural que trascendía nobleza y sinceridad. A seguidas, subió los pies descalzos en los travesaños de la silla y preguntó: ¿cuándo cree usted que vendrá don Pepe? Mamá dijo que no sabía y se sujetó ambas sienes con fuerza, lo que indicaba que estaba preocupada. Inesperadamente Dimas explicó: en el pueblo rompió la cosa ya, doña. Yo creo que para allá, y señaló la dirección en la que estaba padre. Debe estar la cosa fea. A mamá se le estiró la cabeza de tristeza. Me lo dijeron desde esta mañana, y eso me tiene mortificada, Dimas. Por don Pepe, no se apure. Doña, a ese nadie le hacen daño. Es verdad, pero... Dimas chupó su cachimbo y se quedó mirándola con estúpida fijeza. A poco se puso de pie y se arrimó a la puerta. La noche está cerrada, dijo. Mamá, contestó moviendo la cabeza. Un airecillo hacia remolinos junto a la lámpara. ¿Será que va a llover?, apuntó madre al rato. Dimas confirmó: esos aguaceros no tienen fin, doña. Callamos ambos. Un silencio absoluto comenzó a estirarse entre ellos. Pepito y yo esperábamos, no sabíamos qué, para decirle a Dimas que contara algo. Pero el viejo se incorporó de pronto, caminó hacia un rincón y con la mirada, con la misma actitud y el mismo tono de voz que si hubiera estado hablándole a la otra persona y no a mamá, dijo: los muchachos estaban en el pueblo con una recuita de morillo y el gobierno los reclutó ayer. Madre se movió igual que si le hubiera picado un bicho. ¿Cómo?, preguntó azorada. Se veía que quería hacer otro comentario más vivo, que aquella noticia la había herido. Pero la actitud conforme de Dimas mataba el comentario antes de que naciera. Sí, remanchó, acercándose a nosotros. Dios quisiera que vengan bien de ese lío. Yo sentía su olor de tierra, su sudor, de esterilla de mulo. Él se volvió. Vea, doña,
A los santos les ruego que vuelvan vivos porque yo estoy muy orgulloso de esos muchachos. Ni juegan, ni beben, ni jaragandean, ni jaraganean. Madre comentó apenada: sí, Dimas, récele a San Antonio para que se los devuelva. El viejo tomó acercarse a la puerta. Ojalá que don Pepe viniera pronto para que usted se tranquilice, dijo quitándole importancia a su dolor. Madre se acercó también, sacó la cabeza y miró hacia el este, esperando. Ojalá, aprobó. El viejo mascó su dolor. Se quedó a solas con el silencioso huraño. Al rato dijo adiós y se perdió en la oscuridad, camino a su bojío. Pocos días más tarde, fue a visitarnos la vieja Calmita. Llegó muy de mañana, trajeada con ancha bata de prusiana morada. No traía paño en la cabeza y sus cabellos grises resplandecían al sol. La vieja Calmita vivía en Hawái adentro. Era alta, delgada, con la cara fina y salida de huesos. Nunca alzó la voz, nunca dejaron sus ojos de ser dos luces tranquilas en medio de aquel rostro oscuro y afilado. Saludó en voz baja desde el portal. Entró moviéndose suavemente. Ya en la puerta de la cocina, apoyó un brazo en el marco y clavó el otro en la cintura. «Doña», dijo en tono suplicante, pero no quiso seguir hablando, como si temiera desatar aquella tristeza que le hacía nudos en los pómulos. Después se acercó a mí, al tiempo que murmuraba: «Dios te guarde, hijo». Mamá la observaba, la acechaba. Aquella mirada cargada de perspicacia que tenía madre no se enredaba en palabras ni simulaciones. «¿Ha sucedido algo por allá, Calmita?», preguntó. «No, nadita», sopló ella. Pero largo rato después, cuando habían parecido vidriarse sus ojos y cuando nadie esperaba sus palabras, dijo: «Los muchachos que recogieron el monte». Mamá no pudo reprimir un movimiento brusco del entrecejo. Miró en vuelo a la mujer que se entretenía en descontijar mis cabellos. «¿Dice usted que cogieron el monte?». La mujer movió la cabeza de arriba abajo. No podíamos precisar qué sentía. Parecía indiferente, si bien seguía ostentando aquellos nudos de tristeza en los pómulos. «Las malas compañías», explicó de pronto. «Se fueron 4 o 5». «¿Y qué pretendía hacer?», objetó madre. «Bueno, doña, ellos sabrán». La voz se le apagaba y se notaba que le molestaba hablar de tal cosa. Dejó quietos mis cabellos y tomó asiento en el banco. Empezó a tachonarse la falda con los dedos, buscando distracción, pero a poco alzó la cabeza y nos miró con amplitud. Irradiaba extraordinaria serenidad. El humo de la leña se iba haciendo estrecho junto a cada rendija. «Doña, los tiempos son malos», explicó ella, «y debemos ser conformes. Ya yo perdí un hijo que se fue con el gobierno años atrás». Mamá no cabía en su dolor. «¿Y no sospechan lo que sufre una madre?», empezó a preguntar. «Peor es que salgan ladrones o pendejos, doña», objetó ella. Calló y se acercó a la puerta. Yo miré el cielo. En aquella mañana tan clara y tan alta, solo cabían palabras de resignación. Cuando hubo salido, me lancé al patio en busca de Pepito. Quería contarle la nueva que Calmita nos trajera. Mi hermano no respondió a mis voces. Bajé por las barrancas del yaquecillo, afanoso porque mi hermano sabía dar explicaciones a mis dudas, aunque intentara mentiras. Estaba seguro de que iba a gustarle la noticia. No estaba en el yaquecillo.
El arroyo se arrastraba entre cieno y los mosquitos zumbaban sobre el agua muerta. Me cansé de vocear. Él no podía estar distante, pero no respondía. Saltando a piedras, chapuzándome unas veces y rabiando siempre, tomé la dirección del agua y anduve por el cauce vacío. Poco a poco me fui internando en el estrecho paisaje, donde los helechos crecían con intenso verdor y se alzaban enormes cañas de Castilla. Hacia el sur distinguí los cuernos de una res que había bajado a engañar su sed. Dos iguas saltaban y piaban a escasas varas del camino, que pasaba por el arroyo sin soltarlo y sin perderse en él, sino reblandeciéndose un poco. Olvidé en lo que andaba y me tiré de espalda en un recodo de arenillas doradas. Un poco más hacia el norte se sentía en el arroyo la yelva del potrero. Después de haber descendido por la barranca, desde donde yo estaba podía sacar con las manos las lilas que se abrían bajo el día. El sol era llama brava sobre la tierra cuando desperté. A mis ojos adormecidos todo había cobrado aspecto de cosa recién chamuscada. La voz de Pepito me perseguía con llamadas desesperantes. Me incorporé. De la palda arenilla emergía un calor insufrible y yo sentía los huesos vivos y sufridos bajo la carne. Los jejenes que habían llenado las piernas de ronchas y los mosquitos se habían cebado a mis brazos y en mi rostro. 4 días después, al anochecer, un fuego cruel empezó a calcinarme las entrañas. Me dolía la espalda y las articulaciones. Simeón fue a yerme una mañana y dijo que había que darme tisanas de cuava y mucha quinina. Lamentó no poder ir al pueblo para traerla él mismo. Mamá estaba sentada a mis pies en el mismo catre y el alcalde en una silla, acariciándose el bigote áspero y rojo. Mamá le preguntó por qué no podía ir al pueblo, y en aquella pregunta unía 2 intereses, el de mi salud y el de saber la verdad. Simeón quiso rehuir la respuesta y dijo: el gobernador me mandó a buscar, pero yo no voy, doña. Madre comprendió y resueltamente inquirió: ¿entonces es verdad todo? ¿Todo? Simeón había mirado de refilón, como persona a quien le molestaba una duda. Todo eso, señalando al oriente. Está prendido desde el Bonao para acá, pero ¿se está peleando ya Simeón? Y duro, doña. Anoche asaltaron el Cotuí. ¿El Cotuí?, sopló la mamá llena de sobresalto. Sí, atajó él. Pero no se apure por don Pepe, que todo el mundo lo conoce y lo respeta. Mamá se quedó pensativa. Le llameaban los ojos y con una mano maquinalmente me acariciaba la pierna que la fiebre quemaba. Simeón miraba hacia la ventana con aires de persona que rumiaba un pensamiento importante. Capítulo 5. Esa misma noche llegó papá. Oímos el tropel de los mulos, cuyos pasos se hicieron rápidos al sentir la cercanía del potrero, y los alegres estadillos del fuete con que me anunciaba la vuelta. Papá fue a mi cuarto inmediatamente. Sonreía a toda cara. Dijo que sentía cansancio y estaba lleno de lodo. Salió llevando a Pepito para vigilar la descarga y gritó enardecido:
aturdiéndome a pesar de las paredes. Desde mi catre seguía paso a paso la faena. Por los ruidos de los estribos comprendí que ya habían desencillado a la mañosa. Mucho rato después oí a Mero arrear los animales. En la cocina sonaba la voz de mamá. Papá entró en mi cuarto. Pero él era una cosa incomprensible e injusta que yo sufriera de fiebres. Me cubría la fiebre con la manaza. Me hacía preguntas, murmuraba palabras incomprensibles. Tardó buen rato en sentarse y Pepito corrió a trepar en sus piernas. Paltoleó incansablemente, tirando de los bigotes de papá, y al fin preguntó qué le habían traído. Papá llamó a voces, y cuando mamá, desteñida, apareció en la puerta, le dijo: «En el vellón hay cosas para ti y los niños». Madre, sin embargo, no fue a buscar el vellón, sino que entró al cuarto y tomó asiento en mi catre. «¿Es cierto que ya estalló Pepe?». Papá sonrió con solapa mientras sujetaba a Pepito. «Es tierra endiablada esta, Ángela», dijo. «Milagrosamente he llegado hasta aquí». Yo traté de incorporarme para ver la cara de padre, pero que debía estar grave, a juzgar por la voz. Un golpe de viento hizo tambalear la voz, la luz, que pareció borracha. Papá estaba oscuro, pero le brillaban los ojos con extraña fuerza. Una voz saludó desde el comedor. La reconocimos como Dimas y mamá salió a recibirla. Padre iba a levantarse cuando el recién llegado entró. Parecía muy contento de que papá hubiera vuelto, pero antes de hablar nada que realmente le interesase, empezó a preguntar cómo estaba el camino, si había mucho lodo, si padre había venido por Bonao o por el Cotuí. Iban enredando su pensamiento, pero entre un montón de palabras que caían en sus labios con un sonido muerto de cosas inútiles. Padre malicioso le dejaba hacer. Tampoco papá se traicionaba. Había aprendido el campo una cosa, que la mejor tierra no se ve porque la cubre la maleza. La mejor tierra no se ve porque la cubre la maleza. En esa lucha velaban ambos su interés. Cuando madre sacó la cabeza por la puerta para preguntar: «¿Esa otra cosa que está en el pabellón es tuya, Pepe?». Él contestó que sí y siguió acariciando a Pepito mientras clavaba la mirada en Dimas. Él contestó que sí y siguió en lo que estaba. Yo tenía unas ganas locas de saber qué era aquella cosa, pero hasta mi niñez estaba saturada de campo. También yo comprendía que no se debe hablar de lo que más interesa. Fue el propio papá quien llamó a madre para decirle que trajera aquello. Yo la vi asomarse de nuevo a la puerta, con los ojos agudos de astucia. Pero padre insistió y no hubo más remedio que hacerlo. Al retomar madre encontró que papá se había desabotonado el saco y despojado del revólver. Dimas lo tenía en las manos y lo observaba con cuidado. Padre le explicó que se le había dado de Solién cierta vez que estuvo en casa arreglando los trámites para cruzar la frontera con un contrabando de armas. Eso sucedió en Cabo Haitiano, donde yo recordaba haber visto el feroz cabecilla. Mamá trajo un bulto negro que padre fue desenvolviendo poco a poco. Al retirar la tela,
dejó al descubierto un revólver oscuro, grande, que tenía reflejos indecisos a la luz de gas. Me ha costado 50 pesos, explicó Dimas, poniéndolo en sus manos y recibiendo el otro. Dijo que era de campana y muy seguro, pero Dimas no atendía a sus palabras. Acariciaba el revólver con los 10 dedos, metía el ojo por el cañón, sentaba la empuñadura, movía los goznes. Al devolver el arma, lamentó más que dijo: uno así nada necesito yo, don Pepe. Papá sonrió, no teniendo que contestar. Mamá no había hablado porque no dejaba de observar al viejo Dimas. Una vez que estuvo afuera, el viejo se acercó a padre y preguntó: ¿es verdad que está fea la cosa, don Pepe? Quemándole con la mirada, le contestó padre: más de lo que usted se cree, amigo. El viejo se estiró hacia él. Papá se remojó los labios con la lengua. Se golpeó las rodillas con las manos. Puso a Pepito en mi catre y empezó a contar. El segundo día, le amaneció pasada ya la loma de las gallinas. Había pernoctado en un bojío y con las luces en la madrugada comenzó a cargar. La sábana toda amplia y pelada resumaba azul y claridad. El dueño del bojío le indicó el horizonte, a caballo y a pie, pero de tan menudo tamaño que parecían muñecos de cera. Se adivinaban unos hombres que manchaban el amanecer. Son revolucionarios, dijo el campesino. ¿Está usted seguro?, preguntó papá remordiéndose los labios. Sí, confirmó él. Moncito Peña tiene todo esto alzado. Padre tenía entre sus ojos el país entero. Conocía bien cada camino y cada dirección. Esos hombres van a Balbero, dijo. El otro, sonriéndose con visible amargura, aceptó. Sí, a Balbero, pero no son más que un chin. Ojalá no se tope con ellos. ¿Yo? Papá iba a vomitar alguna injuria. No lo hizo, sin embargo, sino que pensó: aunque arde el mundo entero, esta noche entro al pino. Había visto la mañosa, con los huesos apuntándole en el anca. Sufrió con el animal, y ya tan cerca del potrero, nada lo detendría. Le dejó unas monedas al hombre y montó. En el paso del primer arroyo había unos hombres regados, las carabinas mojosas, apuntando al cielo, los ojos enrojecidos por el trasnoche y el alcohol, la voz arrugada con que dieron el harto. Todo indicaba que allí estaba el primer cantón de Moncito Peña. Los revolucionarios alborotaron algo al verle llegar. Él les gritó que dejaran seguir los animales y en el tono que usó dejaba entrever a la vez una amenaza si no lo decían y un premio si les obedecía. Los alzados le vieron meter la mano en el bolsillo y le oyeron después preguntar por Moncito. Los mulos pateaban el sucio camino arreados por Mero. Papá tiró unas cuantas monedas y un hombre joven, seco y esquivo, que le salió al encuentro, le dejó pasar mientras contaba al oído la voz de padre. ¡Compren! ¡Compren aguardiente! Y nada más. Pero cuando hubo caminado apenas 200 veras, se le quebró encima la mañana, con los ruidos retumbrantes de 5 descargas. Unos cuantos rezagados encontró padre. Estaban armados y reían bajo el sol.
A voces sueltas supo que Moncito Peña acababa de fusilar 5 enemigos. Cerca ya del poblado comenzó a trepar palizadas caídas, ranchos que humeaban todavía, restos de animales muertos para alimentar la tropa de la carrera. Desde los montes iban ascendiendo un apelotamiento de nubes negras. Apretó el paso y llegó, con las primeras gotas y una casa. El dueño le contó que los alzados no habían alzado el cotuí. En todo lo que anduvo no había visto un hombre ocupado en trabajo. Solos y silenciosos los potreros se doblaban bajo el viento de lluvia que subía del río. Había empezado la revuelta. ¡Revolución! Por todos los confines del Cibao rodaba un sangriento fantasma y la misma tierra olía a pólvora. Los hombres iban abandonando los bojíos a mujeres e hijos y se marchaban con la noche o bajo la madrugada, apretando febrilmente el arma recién conseguida. Parecían ir a fiestas lejanas, a remotos convites. Respiraban una alegría feroz y los fines de las lomas se iban poblando de tiros y de quemas de las primeras noches, en las primas noches. Uno hubiera podido verlos pasar, fila tras fila, enfriándose en los barrancos de los ríos, quemándose en los caminos pelados bajo el sol inclemente. ¡Revolución! ¡Revolución! Bien sabía padre cómo el enemigo cobraba al amparo de la revuelta. Bien sabía padre que no quedaban hombres para torcer andullos. Bien sabía padre que las llamas no tardarían en chamuscar los conucos, en marear las hojas de los plátanos, que pronto ardería el maíz. Cuando las bandas entraran de noche a asolarlo todo, y bien sabía que todo dueño de las reses encontraría una mañana cualquiera los huesos de sus mejores novillos sacrificados en la madrugada. Cruzó el pueblo al trote. Más adelante, en una parada, supo que el general Fello Macario estaba acantonado a todo lo largo del río Jima. Desde Piedra Blanca hasta Rincón, el prestigio del general Macario era indiscutible. Padre se contaba entre sus amigos y decidió pasar. Aún no teniendo su amistad, lo hubiera hecho. A 2 horas escasas estaban los potreros, el lugar, la mujer y los hijos, y el hogar. Tenía ya buen rato orillando el Jima. Había que cruzarlo bien abajo porque tenía un reprecho alto y duro, de brava roca, el mismo que le impedía desbocarse sobre los campos cuando crecía. Mero fue quien le llamó la atención. Había oído voces, pero tan lejanas que se confundían con el canto de la corriente. El río rebullía a sus pies. Es todavía una vena de agua rauda y limpia. Salta los escalones de piedras y se cubre de blancas espumas. Un poco antes de que tomaban la bajada para cruzarle, un hombre oscuro, de expresión aturdida, atajó a mi padre para decirle que no pasara. Papá comprendió que tenía miedo y le invitó a seguir con él. El hombre no supo cómo darle las gracias. Montó de un salto sobre el mulo y papá le recomendó que debía apearse del otro lado porque los animales estaban cansados. Tampoco contestó. La alegría se había roto la lengua. La alegría le había roto la lengua, igual que si hubiera sido de vidrio. Atravesaron el Jima. Entre las piedras altas y peladas que le encajonaban, disimulaba por los pedruscos y
las sinuosidades. Estaba la vanguardia, a la que el general había confiado su primer cantón. Papá fingió no haberla visto, y Mero trató de pasar como si no hubiera habido gente. 1, 2, 3, hasta 12 revolucionarios saltaron en alto las carabinas, gritando frases sucias. Padre tiró de las riendas. En un instante se percató de que las eminencias estaban coronadas de almas. ¡No hay paso!, gritó alguien. Papá simuló un asombro que no sentía, medio sonrió. Sintió la sangre zumbándole en la cara, pero no dudó de que el momento se hacía duro. A pocos pasos estaba Mero, pálido de ira, rodeado por figuras estrafalarias y agresivas. Algunos animales se entretenían en molisquear la grama que asomaba entre las piedras. Padre tiraba el ojo en redondo, buscando un amigo, un conocido siquiera, y mientras tanto hablaba tonterías, procurando hacerse grato. Alguien se le acercó lentamente. Al principio se veía como una masa negra y amenazante. Después, al estar cerca, estalló en risas y dijo: «¡Pero si es Don Pepe, caramba!». Y esa exclamación se le cayera del pecho a un hombre del montón. De dudosa estampa, decidió el asunto. Pero antes de seguir, tuvo Padre que tirarse de la mañosa para beber a pico de botella un trago por el triunfo de la causa, y que dejar también en el cartón de Jima algunas monedas para que aquellos infelices soportaran el frío cortante que se alzaba del río. Una vez dejado de sus espaldas aquel trozo hostil del camino, los animales fueron amasando lodo denso hasta bien entrada la noche. El nuevo compañero le tiró de una montura tan pronto dejó de oírse el griterío de los acantonados. Iba con los pantalones remangados y alzando la voz a cada 2 pasos para aretear la recua y ahuyentar su miedo. En Jumunucú se detuvo papá en una pulpería. A la escasa luz de la jumiadora, había un grupo de campesinos bebidos y discutidores. Hedían a tabaco y ron malo. Preguntaron algunas cosas. Quisieron saber dónde estaba la revolución. Algunos cabeceaban pegados al mostrador, y el pulpero se movía de un lado a otro sin decir palabra. En la frente se le leía este pensamiento: no pagarán. Padre pidió dulces para nosotros. El grupo le invitaba a beber y no sin trabajo pudo escapar. Ya sobre su mula comprendió que aquellos desgraciados despedían la vida corriente. Esa noche o al amanecer tomarían caminos extraviados para unirse a los alzados. El paso del Jagüey quedaba cerca. Antes de llegar, había que cruzar sobre una ceiba gigantesca que estaban atravesada en la ruta. Papá iba observando como una hilacha de luna forcejeaba con las nubes. Mero venía tras él y cerraba la recua. El desconocido que Seíes unió antes de cruzar el Jima. Metiendo estaba la mañosa sus primeras pezuñas en el agua, cuando inesperadamente surgieron 4 o 5 sobras del recobro. No se le distinguía, tan solo eran sombras a la escasa luz o de aquel pedacito de luna. Papá tuvo tiempo de ver que alzaban almas de los desconocidos,
que los desconocidos agitaban, a la vez que gritaban atronadores altos. Padre sintió que se le quemaba el corazón. Tiró del revólver con ánimos malsanos, precisamente al tiempo que una de las sombras se agarraba a la rienda. ¡Bandidos!, tronó Padre. Entonces uno del grupo gritó: ¡Ah! ¡Es Pepe! ¡Es Pepe! Papá sentía que se ahogaba, que se asfixiaba. ¿Eres tú, Kun?, preguntó, fuera de sí. La voz respondió que sí. Le rodearon. Eran amigos de la ciudad, gente honesta y de trabajo, a quienes el lanzamiento había sorprendido en campo enemigo. Todavía recuerdo algunos nombres: Mente, Kun, Ramón. Ya fuera del río, y mientras lamentaban el error, aquellos amigos pidieron noticias casi implorándolas. Temían a la revuelta, buscando caminos extraviados, lo mismo que los tomaban el monte, solo que ellos lo hacían para huir. Papá les explicó dónde estaban los cantores y les dijo, además, que era preferiblemente caer en las manos del general Camario, pero ellos no estaban dispuestos a tal cosa. Sabían que era caudillo generoso y valiente. Comprendían que no podían escapar de los revolucionarios si tomaban la ruta del Bonao, pero preferían correr el riesgo de encontrar a la gente de Moncito Peña, cabecilla sanguinario y soldo al perdón, porque los cantones de este predominaban menores distancias. Padre comprendió que nada los detenía. Entonces pensó que el compañero se traía desde Jima, podría serles útil. Váyanse con ese hombre, dijo. Él les llevará por las lomas de Tierra Prieta. Si logran atravesarlas, solten derecho y tomen el rumbo de Maimón. Es el único camino. Pudiera también suceder que ya Macario tenga gente más arriba, pero no importa. De todos modos, insisto en brindarles mi casa. Pero los amigos no quisieron. Abrazaron a Padre y se fueron. El guía se habría negado a acompañarles si aquellos hombres no hubieran almas. Se fueron. Papá los vio cruzar los escasos hilos del Hawái y perderse en la curva. Iban como prófugos, dejando atrás sus hogares, caminando por veredas escondidas, con el corazón pendiente de cualquier ruido. Eran honrados y trabajadores. El sangriento fantasma que enloquecía al Cibao les hacía semejantes a bandoleros. Con el dolor de aquella despedida llegó a casa Padre. Y todavía ese dolor le hacía sorda la voz mientras contaba al viejo Dimas su accidentado viaje.